Estamos de regreso. Vamos a ahora platicar con Joel Cortés. Él es periodista independiente en temas de salud y autor del reportaje Enfermedades del Corazón, la gran epidemia en México. Joel, muchas gracias por atender esta entrevista. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, pues si nos compartes lo que encontraste en este trabajo y lo que diste a conocer también a través de este reportaje. Sí, este reportaje lo realicé cuando estaba cursando la maestría en periodismo digital en la Universidad de Guadalajara. Entonces yo hice una pieza periodística que se llama El corazón de los mexicanos deja de latir. Las enfermedades cardiovasculares pues son la primera causa de muerte de este país. Entonces, al estar investigando encontramos que desde 1990 pues esta ha sido la principal causa de muerte y el problema es que estos fenómenos llegan a normalizarse de tal manera que entonces pues la atención se vuelve un poco compleja por parte del propio Estado para atenderlas, porque el sistema de salud pues al final es complejo, es colapsado y entonces la gran cantidad de enfermedades, porque ahora hay que curar más que prevenir. Entonces, la fórmula tiene que cambiarse, se tiene que prevenir para después enfocarse a curar. Sin embargo, ahorita realmente no hay los recursos necesarios que se destinan. Entonces imaginemos 32 sistemas de salud en el país, más aparte estos sistemas que integran el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar. Entonces al final los propios institutos de salud de los estados y todo esto hace que ese sea un fenómeno muy complejo. Entonces, en este reportaje yo me enfoqué a trabajar justo esas cifras a partir de un dato revelador que es la encuesta de defunciones que desarrolla el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática, el INEGI, donde se dan a conocer cuáles son las causas de muerte de los mexicanos. Y a mí me impactó mucho que la muerte por enfermedades cardiovasculares pues es la primera causa y entonces eso nos pone en una situación muy difícil porque el índice anteriormente pues eran muchos hombres los que morían, pero hoy en día el índice de mujeres también está creciendo y el rango de edad está bajando, o sea, posterior de los 40, 50 años había pues esos riesgos cardiovasculares. Sin embargo, ahora pues están disminuyendo esta edad y está poniendo en riesgo pues a la población de una manera pues muy seria. Buenos días. Justo al leer tu Buenos días. reportaje, por supuesto que impacta esto, pues los altos índices de mortalidad por las enfermedades cardiovasculares, pero justo lo que en lo personal me llamaba la atención es lo que señalas y señalaban tus entrevistados, cómo pues está fallando el sistema de salud en México. Lo primero que se viene a la mente con este concepto es, bueno, pues es que no hay recursos suficientes para la atención en salud. Pero justo en tu trabajo, en tu reportaje, te vas más allá porque adviertes cómo está fallando porque no se está llegando a la prevención y porque no se está atinando en todo el esquema como está planteado nuestro sistema de salud. Sí, es cierto, realmente la prevención en la salud yo creo que es uno de los retos más importantes que tiene el Estado mexicano y no siempre ha habido en esas partidas presupuestales del presupuesto de egresos de la Federación para el sector salud, pues partidas que se destinaban a eso, ¿no? Entonces, hoy en día se tienen, sin embargo, pues eso no son suficientes porque, por ejemplo, para atenderse en un hospital de alta especialidad como el Instituto Nacional de Cardiología que está en la Ciudad de México, el proceso para que acepten a un paciente es muy complejo, es muy difícil, ¿no?
Estamos hablando que sí tenemos el mejor instituto a nivel de América Latina en formación de médicos cardiólogos, especialistas de alta especialidad. Sin embargo, pues no tenemos suficientes personal especializado pues para atender esta gran necesidad. Entonces, esto hablemos de ciudades grandes, pero hablemos de esos lugares donde son zonas que están en ese proceso de transición, que son rurales o que están en crecimiento, y que estas pequeñas ciudades pues no tienen todos estos servicios y tienen que estos pacientes acudir a lugares más grandes, ya sea Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Hermosillo, pues porque se tienen que atender. Entonces, ¿qué sucede? Hay que trabajar en ese sistema que se tiene que prevenir. Y hay factores que son muy sencillos, ¿no? Es decir, una vida sana, ¿sí? Con una dieta saludable, bajar el índice de sal, hacer ejercicio, caminar por lo menos 150 minutos a la semana, es decir, ir al mercado, hacer actividades caminando por lo menos 20 minutos, 25 minutos, pues eso ayuda en gran medida. Sin embargo, atender ya una enfermedad donde tenemos miles de personas enfermas con esta condición, pero además tenemos otros índices que son la diabetes mellitus, que es la segunda causa, tenemos la hipertensión, que es otro de las causas que estos factores de riesgo hace que crezca más aún las enfermedades cardiovasculares, porque no solamente tenemos los infartos que puede suceder en una persona, sino tenemos también esos eventos cerebrovasculares, que eso también pone en riesgo a la población, porque después de un acontecimiento de esa naturaleza, atender a un paciente después de un evento de esta situación, eso se vuelve muy costoso tanto para la familia como para el propio Estado. Entonces, aquí tenemos que integrar una vinculación donde el Estado, la sociedad, la academia, todos estén articulados. Entonces, en eso sí hay una gran necesidad de fomentar y proyectar más hacia la prevención. Desde tu punto de vista, precisamente, Joel, ¿qué es lo que hace que los países latinoamericanos y México, entre estos, pues no tengan esta cultura del cuidado y de la prevención para que la sociedad también ponga esta parte que le corresponde y no solamente pues reflexionar acerca de las deficiencias que tiene el sistema de salud? Mira, hay factores genéticos, ¿no? que tenemos que ya nos ponen en una condición de riesgo, pero por otro lado también el consumo de alimentos ultraprocesados. Es decir, lamentablemente hoy en día se recurre mucho a este tipo de alimentación, pues porque las condiciones económicas de una familia pues sencillamente no dan pues para lograr tener una dieta muy balanceada. Entonces se recurren a estos alimentos ultraprocesados, llámese las sopas instantáneas, llámese frituras, llámese pues este tipo de bebidas azucaradas, y eso hace que el riesgo sea mayor, ¿sí? Y entonces, si ya tenemos una prevalencia genética que nos está marcando una bandera roja de ese riesgo, ahora incluimos una cuestión donde tenemos unas grasas monosaturadas y que esas grasas no son buenas, entonces al organismo pues les empieza a hacer más efecto. Entonces al final tenemos síntomas que no son detectables en un principio, simplemente pues es que me dolía la cabeza, me sentía un poco cansado, tenía sudoraciones, palpitaciones, y a esto también hay que acumularle el estrés que se vive pues en esa condición donde hoy en día la sociedad estamos en una dinámica muy estresante. Entonces, si bien es cierto que el Estado y que no es una cuestión de recursos, pero sí se tiene que trabajar en una dinámica donde atender a un paciente
pues hay que brindarle esta información. Porque imaginemos cuando un paciente va a su consulta, los médicos solamente tienen 15, 20 minutos para atender a un paciente que tiene un problema tan complejo de salud, donde pues hay que no solamente explicarle, sino educarle para que entienda cuál es el síndrome que está padeciendo a partir de esa enfermedad, ¿no? Entonces, a partir de los 40 años, los riesgos crecen mucho y entonces es ahí cuando tenemos que tener mayor atención, ¿sí? Y eso, o sea, las bebidas azucaradas hoy en día pues están ahí haciendo una crisis muy importante, ¿no? En los riesgos a la salud. Estos alimentos ultraprocesados que tienen exceso de sodio, ¿sí? Estas carbohidratos que pues hay que llenar el estómago de las personas, pues lamentablemente nos están también dañando y esto pues hace que también la industria alimenticia tenga que cambiar también su enfoque y ser un poco más responsable y ética para alimentar a la sociedad. Joel, continúo con el tema del sistema de salud porque en una parte del reportaje hablan de que tendría que haber un sistema único de salud. ¿Esa tendría que ser la ruta justamente? Sí, yo creo que sí, habría que integrar todos estos sistemas, como decía al principio. Cuando tenemos 32 entidades en el país, tenemos 32 sistemas de salud de cada estado. Pero además tenemos estos grandes instituciones de salud del Estado mexicano que ellos hacen pues su propia actividad respecto a la prevención de diversas enfermedades. Entonces, al haber 32 sistemas, otros 3, 4, 5 sistemas y aparte esos órganos especializados, estos hospitales de alta especialidad, pues al final cada uno va como trabajando por su propia cuenta, sí, en aras de reducir esta condición de salud de los mexicanos. Sin embargo, sí requiere mayor articulación. Y esta articulación, pues lamentablemente, pues tiene que ver con voluntades, pues individuales, voluntades también políticas, legislativas, por supuesto, y entonces eso hace que tengamos una situación bastante difícil. Se han tratado de hacer cosas importantes. Por ejemplo, Jalisco, eso es muy interesante. Jalisco tiene a nivel nacional una de las leyes de espacios cardioprotegidos muy avanzada, más de lo que pudiera tener otros estados del país. Y eso ayuda mucho porque simplemente el hecho que haya un desfibrilador en zonas o en áreas públicas, eso en verdad reduce mucho el riesgo de que una persona fallezca cuando está teniendo un infarto. Entonces, cuando en Jalisco se unieron, pues, los legisladores, se unieron, pues, la iniciativa privada, los médicos, todo esto, pues, lograron llevar a cabo esta ley. Y esta ley, digamos, se ha convertido como en el modelo para que en otros estados del país lo estén haciendo. La Ciudad de México lo está haciendo, por ejemplo, a partir de esa experiencia de Jalisco. Entonces, eso es a lo que me refiero cuando tú tienes 32 sistemas y todos estos sistemas de salud de nacionales, la articulación se convierte en un evento muy difícil. Entonces, cuando tú integras esto en una sola estructura, donde a partir de ahí se definan políticas públicas de salud, eso hace que cambie la forma de atender al paciente, porque, como decía al principio, lamentablemente ahorita al paciente hay que curarlo, porque ya llega con esa enfermedad, pero además esa enfermedad ya el paciente la tiene por ya 3, 4, 5 años y que no se había dado cuenta. Entonces, eso es lo difícil. Por supuesto, Joel, te agradecemos muchísimo esta charla y bueno, quien esté interesado, ¿cómo puede leer tu trabajo?
Este reportaje está en una página, se hizo un reportaje multimedia que se llama El corazón de los mexicanos deja de latir.com, y este reportaje ganó el Premio Nacional de Periodismo en Salud en 2025. Y bueno, pues este trabajo, insisto, se realizó durante cuando yo cursaba la maestría en periodismo digital en la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues esa es la idea, hacer periodismo que pues también informe y que pues ayude a las personas. Muchas gracias y felicidades, Joel. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Es Joel Cortés, periodista especializado en temas de salud. Hacemos una pausa y regresamos con más información.